Okay, so now we have activity number. ¿Qué actividad era? Welcome one more time. Don't forget to subscribe to Facebook. Welcome one more time, students and parents. So we are going to start with this 8th video tutorial. But in this opportunity, we are going to do pages 22 and 23, right? Padres, estudiantes, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro 8º video tutorial y vamos a hacer las páginas 22 y 23, right? Are you ready? Okay, so let's go for activity number 1. Pay attention, for example, here in activity number 1. So in activity number 1, for example, we have 4 different pictures here, but those pictures are not the correct meaning of the correct or the picture, right? Estas 4 palabras no tienen, digamos, el nombre correcto, okay? But first of all, we are going to know them in English. Vamos a conocer las palabras en inglés primero, right? For example, tenemos labyrinth, wings, walks, feather. Yeah, labyrinth means laberinto. So we have wings, significa alas, como vimos en la clase pasada. Tenemos walks, que es cera, y al final tenemos feathers, que significa plumas. Okay, but in this case, so that we are going to put in the correct picture and the correct word, and that you have to put together, right? Vas a relacionar entre la figura y su nombre correcto. Yes? Okay, for example, what about here? What is the correct word for this picture here? ¿Cuál es la palabra correcta para esta figura? Very good. Congratulations on this is labyrinth. Very good. Okay, now before starting with this activity, so I would like to teach you, for example, a story. Te voy a mostrar ahora la historia o el mito de Dédalo e Ícaro. ¿Has escuchado este mito? Estoy seguro que sí. Y si no, hoy vamos a hacer una pequeña reflexión. Ok, entonces vamos primero a mirar el video, ¿ya? De Dédalo e Ícaro. Are you ready? Let's go. El mito de Dédalo e Ícaro. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sapientia. Dédalo había construido el laberinto de la isla de Creta, donde estaba atrapado el Minotauro. Cuando acabó su magnífica obra, el rey Minos le encarceló junto a su hijo Ícaro en su propio laberinto. No quería que nadie supiera cómo salir de él. Dédalo, sin embargo, consiguió salir del laberinto junto con su hijo. A fin de cuentas, él lo había construido, pero no podían abandonar la isla por mar, ya que el rey controlaba todo lo que salía y entraba de Creta. Entonces a Dédalo se le ocurrió una idea. Fabricaría unas alas para él y para su hijo Ícaro. Así podrían salir volando. Juntó plumas entre sí con hilo y cera y le dio la forma al conjunto de alas de pájaro. Cuando todo estaba listo, Dédalo probó sus alas y comprobó que funcionaban perfectamente. Entonces equipó a su hijo de la misma manera y le enseñó a volar. Le hizo una advertencia muy importante: no debía volar ni muy bajo ni muy alto. Si volaba bajo, la humedad y el vapor de agua empaparían las plumas y caería al mar. Y si volaba muy alto, el calor del sol derretiría la cera, se desprenderían las plumas y también caería al mar. Cuando su hijo asintió, asegurando a su padre que tendría cuidado, comenzaron a volar. Ícaro pronto se olvidó de su promesa y empezó a ascender. El sol ablandó la cera que mantenía unidas las plumas, y éstas se despegaron. Ícaro agitó los brazos, pero no quedaban suficientes plumas para sostenerlo en el aire, y cayó al mar. Cuando Dédalo miró atrás, no encontró a su hijo, pero vio dos alas que flotaban en el mar, y sobrevoló el lugar infinitas veces, tratando de encontrar el cuerpo de su hijo. Cuando se percató de que Ícaro había muerto,
Dédalo se lamentó amargamente y en su memoria llamó Icaria a la tierra cercana al lugar en el que había caído. Well, so what do you think of this story? Did you like the story of Daedalus and Icarus? ¿Te gustó la historia? Okay, now pay attention here in activity number 1, and this is the continue for this activity, so that we have here, for example, a text. Tenemos un texto acá que justamente se refiere a la historia de Dédalo e Ícaro. Pay attention please here. In this story, read the story and underline the words above. Tenemos dos acciones acá. La primera acción, we are going to look at the text and you have to read through and you have to underline a 4 words that you have just seen before. Vas a leer el texto, ok, la primera acción vas a leer el texto, ok, y también vas a escucharlo. Vas a leer y escucharlo y cuando termine la parte del audio, de la lectura, vas a encontrar 4 palabras. ¿Te imaginas cuáles son estas 4 palabras? Claro, las 4 palabras que hemos visto en activity number 1. Okay? Then, when you finish to underline, we are going to go for another activity. Tenemos acá como un cuestionario. Entonces, este cuestionario, ¿ya? Está acá. Entonces, ahí hay varias preguntas, from number 1 until number 6. So, we are going to read each question here. And we have got, for example, 3 alternatives. Letter A, letter B, and letter C. ¿Cuál de las 3 alternativas sería la correcta? Eso lo vamos a ver después. Yes? Okay, now we are going to listen. Yeah? Now we are going to listen to the story in English. Okay, are you ready? Okay, let's go for Daedalus and Icarus. Track 11. The story of Icarus and Daedalus. Once upon a time, there was a great inventor and architect called Daedalus. He had one son, Icarus. One day, King Minos asked Daedalus to build a labyrinth. When he finished, King Minos thought the labyrinth was perfect. But the king did not want Daedalus to tell his secrets, so he sent him and his son to prison. Daedalus had a plan to escape. He made wings for himself and his son with feathers and wax. Daedalus said to Icarus, "Do not fly too high, because the sun can melt the wax." But Icarus did not listen to his father, and he flew very close to the sun. The wax melted, and he fell into the ocean. Daedalus never found the body of his son. Okay, that was the story in English, right? Okay, as I said before, ¿cuáles son las 4 palabras o dentro del texto que has encontrado? ¿Cuál es la primera? Let's check it out. For example here, what is the first word that you found? Yes, so that we have labyrinth. That was the first word. Okay, let's find another word. Okay, vamos a buscar otra, right? What is that you underline? Yeah, so that we have wings, right? Okay, that's right. So now you have to read again and you have to look for the 2 missing words and underline them, right? Vas a buscar las 2 restantes en el texto, right? Here we go. Now we have another part. Pay attention to here. In activity number 1, Daedalus was an architect, an inventor, an architect and an inventor. What is your opinion? What is, according to the video, according to the text, what is the correct word? Yes, congratulations, that is an architect, right? That was an architect. Okay, that's it for number 1. What about for number 2? Let's check it out. King Minos asked Daedalus to build letter A, B, or C. What is the correct word, the correct letter? Yes, that's right. That is letter D. That is a labyrinth. Yeah? Okay, now you have to continue for number 3 until number 6. Por favor, continúa ahora tú desde el número 3 hasta el número 6. Yes? Okay, here we go. You did it very well.
Now we are going to go for the next part. Okay, in activity number 2, so that we have got here another video. Let me introduce this video and let me ask you a question. Te pregunto algo. ¿Te gusta la lluvia? Do you like the rain? Right? Do you like playing under the rain? Okay. ¿Te gusta la lluvia, por ejemplo, para ir a jugar fútbol, jugar vóley u otra actividad? ¿Qué te hace sentir la lluvia? Ok, pay attention. ¿Cómo te sientes al mirar esta lluvia? Pay attention. ¡Se está lloviendo! Wow, ¿qué tal llovió? Right. Okay, so how do you feel? How do you feel when you look at the rain? ¿Cómo te sientes cuando le ves a la lluvia? ¿Te hace sentir happy? ¿Te hace sentir sad? Okay, so in this activity, let me introduce, for example, activity number 2. But we are going to talk about the rain and the other aspects. Vamos a hablar ahora de otras cosas referente a la lluvia, right? In this activity number 2. Let's go for that. Pay attention. Look at this here. In activity number 2, so that we have here different pictures here, right? But each picture has got, for example, a name. Cada de estas figuras que están ahí tiene un nombre. Okay, primero vamos a ver los nombres. For example, we have clouds, significa nubes, aquí ya sabemos. Tenemos harp, la arpa. Water harp, ok, tenemos acá un recipiente ya de agua. Y tenemos rain, que significa lluvia. What is that you are going to do during this picture here? What is that? You are going to put in order according to the alphabetical order. Según el alfabeto, okay, según el orden del alfabeto, vamos a poner en orden estas figuras. For example, pay attention. Tenemos clouds. Clouds here, ¿con qué letra empieza? Con la letra C, right? What about harp? ¿Con qué letra comienza? La letra H, right? What about water harp? Con la letra W, right? What about rain? ¿Con qué letra comienza? Con la R. Entonces, según el orden alfabético, ¿cuál sería el primero? Clouds, harp, water harp, or rain? What is your opinion? Good. Congratulations. So that we have clouds, right, is number 1. Y te preguntarás por qué. Porque clouds empieza con la letra C. ¿Ya? Estamos siguiendo un orden alfabético. Okay, entonces go for number 2, for number 3, and for number 4. Yes? Okay, here we go, you can do it. Now, pay attention to this picture. Me gustaría mostrarte ahora algunas figuras. Son dos. Están en tu libro también en la página 20. Entonces, ahí, mira por favor esas dos figuras bien atentamente. Ready? Okay, here we go. Let's go for this activity. Okay, in this activity number 2, so that we have got two different aspects here. For example, the picture that you have just seen, and that we have another picture
that you have seen also. Tenemos las dos figuras. La primera figura es de una niña. It's about a girl. Esa niña está contándonos una historia. For example, we have 4 different situations here, right? In these 4 situations, we are going to invent a story. Vamos a agarrar esas 4 situaciones y vamos a intentar inventar una historia, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo ya lo hice, pero al final vas a tener que hacer lo mismo tú también, ¿ya? Pay attention please here in this activity, right? Espero que hayas mirado bien a la niña, right? Pay attention please here. So, we have got here the answer and we have here the questions here. Tenemos las preguntas y tenemos las respuestas acá. Ok, mira por favor acá las respuestas primero. Tenemos Sofía. She played the lyre. People don't like her music. She feels sad. She feels happy and she lives in a cloud. Okay, so we are going to go for the question here. For example, in number 1. ¿Te acuerdas, no? De lo que significaba cada pregunta. A ver, vamos a practicar. What's the name of the main character in your story? ¿Qué crees que puse acá? ¿Qué nombre crees que puse acá? Very good. So that we have Sophia. What about number 2? What instrument does she play? Good. So that we have she plays the lyre. Yeah, this is the lyre. What about number 3? Where does she live? Right, she lives in a cloud. Ella vive en las nubes. Ahí, nubes. Yeah? What about number 4? So what does she feel at the beginning? Bueno, yo he inventado cómo se sentía ella al principio, ¿no? Yo le saco mi conclusión. Entonces, a ver, ¿cómo se sentía ella al principio? She feels sad. Sentía triste, right? Okay, what about number 5? Do the people like her music? Right, so people don't like her music, right? Okay, so what about number 6? What does she feel at the end? ¿Cómo se sentía ella al final? Bueno, yo he decidido ponerle así, ¿no? She feels happy, right? Se sentía muy feliz al final. Yes? Okay, that was the story for number 2. Do you like it? Yeah? Now I have got some instructions for you. Ahora es tu turno. Mira por favor las instrucciones. Wow! Parents and students, that's all for this class, okay? I hope that you enjoyed the class and you did very well. You did it. Padres, estudiantes, llegamos a la parte final del video. Espero que lo hayas disfrutado. Ok, y no te olvides que la próxima clase vamos a seguir con más actividades en el video, right? Ok, so don't forget de ayudarme por favor en YouTube con una manito arriba y siempre chequeando el C1. Yes? Okay? Thank you, right? Okay, so now thank you very much and thanks for watching. Yes? Okay, goodbye.